Listo, Martín, ¿ya pasaste a grabar? Sí. Listo, ya estaba ya grabando, hermano. Bueno, muy buenas noches, estimados oyentes de la astrología psicológica. Pues hoy traemos a Eduardo Celi, colombiano, radicado en Canadá, Sol en Aries, ascendente Sagitario, Mercurio en Piscis. Bueno, pues ya vamos viendo el perfil. Sí. Bienvenido, Eduardo, bienvenido, Martín. Eduardo, Muchísimas gracias por la bienvenido. invitación. Qué placer estar con estos grandes maestros de la astrología aquí. Un honor. Y saludos a todos. Bienvenidos. Bueno, pues el tema que vamos a abordar hoy es muy interesante. Es una técnica astrológica que se llama las progresiones o direcciones secundarias. Eh, es un tema que está hablando de unos procesos psicológicos. A diferencia de los tránsitos, que los tránsitos son los que tenemos en este momento activos, es como el clima astrológico que se está generando. Las progresiones secundarias son unas progresiones simbólicas, es decir, eh, lo que muestran es por cada día de nacimiento, por cada día de mi nacimiento es un año de vida. Entonces, si en este momento tengo 48 años, lo que hacemos es simplemente ver la carta de los 48 años después de mi nacimiento para entender esas progresiones como están rodando en este instante. Ahí se pueden sacar muchos valiosos temas interesantes. Tú lo titulaste, Eduardo, la charla como la evolución del alma y es precisamente eso lo que va mostrando las progresiones. La luna progresa 2 años y 2 meses por cada signo zodiacal y ella va marcando unas pautas, un reconocimiento, una visibilidad psíquica, no externa, no como los tránsitos que sí son externos. Las progresiones están marcando es como una apertura de conciencia de algo que como individuo estoy percibiendo en el ambiente. Bueno, no sé si quieren ustedes hacer un complemento a lo que es las progresiones secundarias. Exactamente, tú lo definiste súper bien. Sí, es una experiencia del alma y es un proceso más interno y está relacionado directamente con la velocidad de los planetas a nivel del sistema solar y vienen dando diferentes velocidades que ya lo estaremos estudiando bien en detalle. Veo, Eduardo, que tienes dos citas bíblicas para empezar. Entonces, vamos a preguntarte qué relación tienes en estas citas bíblicas con ese proceso de las progresiones, ese puente que hay entre la parte espiritual o trascendente y los movimientos astrológicos que hablan, los distintos movimientos astrológicos que hablan de diferentes niveles de desarrollo de nuestra conciencia. Exacto, Martín. Es una información conocida desde hace mucho porque encontramos en la Biblia referencias a esta equivalencia que nos estaba hablando Juan Carlos de que un día de vida equivale a un año de vida. Es decir, que un bebé que acaba de nacer, por cada día que transcurre después de su nacimiento, ese día es equivalente a lo que va a pasar en un año de vida después. Día equivalente a año. Vemos, por ejemplo, aquí en el libro 4 de Moisés que dice un año por cada día y conoceréis mi castigo. Y también aquí en Ezequiel 4:6 también hace esa referencia a día por año. Eh, Estoy mirando cómo pasar a la siguiente diapositiva, pero sí, aquí salió. Entonces, en la carta natal que nosotros conocemos, podemos dividirla como en dos partes, una componente estática y otra componente que es más dinámica. Lo que vamos a hablar de la parte de progresiones está en esa componente que es la parte dinámica. eh, las dos se complementan. Entonces, una carta natal, básicamente, ¿de qué está compuesta? Pues de unos planetas, que son los planetas conocidos del sistema solar, que están posicionados en unos signos, que son los 12 signos del zodiaco, y a su vez esta rueda está dividida en 12 sectores, que cada sector es lo que se conoce como las casas, que son áreas de la vida de la persona. Esa sería la parte estática, mientras que la parte dinámica, pues está lo que estamos estudiando hoy, el tema de hoy, que es las progresiones secundarias, y son elementos que la mayoría de astrólogos utilizan para hacer predicciones y validar cómo se ha
cómo está evolucionando esa persona, el alma de esa persona. También están las direcciones primarias que también nos ayudan a entender qué está pasando en la vida del ser humano, y lo que la mayoría de astrólogos trabajan, que son los tránsitos, que están directamente relacionados con el movimiento de los planetas en el cielo. Entonces, tenemos como tres áreas aquí, ¿no? Una carta que está formada por los tránsitos, es decir, por ejemplo, si vamos a mirar tránsitos para hoy, para cualquiera de ustedes, estaríamos hablando de cómo están los planetas en el cielo, y que viene siendo igual posición para todos en este momento. Los tránsitos serían iguales para todos. Mientras que las progresiones, en este caso de progresiones secundarias, serían cómo se ha movido esa carta natal para hoy con ese ritmo que estamos hablando de un día equivale a un año. Se puede interpretar separadamente o en relación con la carta natal, y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y todo esto es parte dinámica, es lo que se utiliza mucho para la parte de las predicciones, o para saber cómo estamos, esa alma ha ido evolucionando. Y es algo que el ser humano tiene, que ha buscado como orientación desde hace mucho tiempo de la historia de la humanidad. Encontramos referencias como el del oráculo de Delfos, donde estaba una pitonisa y llegaban las personas para averiguar qué es lo que iba a suceder, y les podían como predecir qué tipo de acontecimientos iban a darse. Y pues hoy en Eduardo, día, y no solamente a nivel del futuro, que puede ser muy interesante para mirar hacia adelante, sino que las progresiones secundarias nos permiten también ver el pasado y ayudar a darle significado a ese pasado con eventos que sucedieron, poder ver las progresiones y los tránsitos que estaban sucediendo en esos eventos dolorosos o complejos y poderles dar otra visión, poderlos entender en su sustancia. es súper bueno, sí, porque pues a nivel terapéutico, por ejemplo, en mi experiencia que en las técnicas con programación neurolingüística, para trabajar las cosas a nivel inconsciente, está una de las leyes del inconsciente, que es que el inconsciente no tiene tiempo, entonces todo es un eterno presente. Y Mm. al irse al pasado, podemos, estando en el presente, pero al hacer como una visualización del pasado hoy, podemos darle un nuevo significado a lo que está sucediendo a nivel inconsciente. Y qué más bonito que poder, a través de la astrología, entender ese significado, porque ahí nos describe como el sentido de que el alma ha buscado aprender ese aprendizaje, en ese proceso de evolución a través de esa experiencia. Bueno, y estábamos mirando aquí que el ser humano siempre ha estado inquieto por entender, darle un significado a los eventos, y muchas veces es hacia qué viene, hacia el futuro, ¿no? Y antiguamente estaba lo del oráculo de Delfos, hoy estamos continuamente mirando predicciones a nivel de meteorológico para saber cómo nos vamos a... Yo que trabajo en el área de la construcción, para saber si podemos eh, seguir adelante con una pavimentación, o procesos que necesitan saber cómo va a estar el clima para poder trabajar. Y también a nivel de la economía, ¿no? Cómo está funcionando la economía. Aquí a la derecha, abajo, tenemos una de las portadas de la revista Economist del 2019, que me llamó mucho la atención, que tiene abajo a la izquierda la foto de un pangolín, cuando no se ha hablado absolutamente nada todavía de coronavirus. Que cada año, en diciembre, sale una portada especial que va a describir, va a predecir mucho de las cosas que se van a venir en el próximo año, ¿no? Esta revista es como un icono de toda la fuerza económica y del poder que hay de economía a nivel mundial. Bueno, y ahí también hay una cantidad de referencias grandísimas a sucesos que se vienen para ese año. Pues si vemos la revista Economist de este diciembre, nos vamos a ver seguramente muchos de los indicios de las cosas que van a venir para el año entrante. O cosas tan simpáticas como las que ha salido en Homero Simpson, que ha predicho, por ejemplo, que quién iba a ser presidente, que íbamos a encontrar un presidente, como el que está mostrando ahí. Bueno, a nivel de astrología, entonces, tenemos ese concepto muy antiguo,
de que existe como una parte de destino. Como lo veíamos desde el mito de las tres parcas, que eran como unas tejedoras que tenían un solo ojo, que una de ellas hacía el hilo de la vida, otra medía la longitud del hilo de la vida que iba a tener la persona y otro lo cortaba para definir cuánto tiempo iba a vivir la persona. O sea, que de hecho hay implícito en ese mito como que ya hay algo prescrito para el ser humano. Y yo lo veo como que si nosotros nos desplazamos en el espacio, vamos encontrando objetos. ¿No? Vamos por un bosque y encontramos un árbol, o vamos por la calle y encontramos que aquí debemos girar una intersección. Y si nos desplazamos a través del tiempo, vamos a encontrar sucesos. Y ese desplazamiento en el tiempo, como tú lo estabas describiendo, uno puede ir a resignificar cosas del pasado, si se va en el tiempo hacia atrás, o a encontrar guías de qué experiencias está buscando el alma para evolucionar más adelante. Y es como si hubiese una sincronicidad entre la disposición de los planetas en el cielo, la disposición de los planetas en este caso de progresiones secundarias, con lo que el destino tiene para la persona. Y al comparar los tránsitos o las progresiones con la carta natal, estaríamos mirando a ver qué posiciones de la carta natal están siendo tocadas. Y esas posiciones son como unas cuerdas que resuenan, son como unas energías que se están despertando. También encontramos referencias en la Biblia acerca de los ciclos, y yo considero que en la vida todos son ciclos, todo está compuesto de ciclos pequeños, medianos, grandes. En la parte donde dicen que todo tiene su tiempo, ¿no? De nacer, morir, destruir, edificar, abrazar, soltar, etcétera, etcétera. Y esta técnica que estamos viendo hoy de las progresiones secundarias nos ayuda a entender, ahora este tiempo que estoy viviendo, ¿es tiempo de qué? El alma, ¿qué tipo de experiencia está buscando a través de este viaje? En esta parte dinámica, para entender más cómo trabaja la astrología, existen varios niveles de lenguaje en esa interpretación. Y es un lenguaje muy metafórico. Para esto, me gusta mucho la metáfora del sultán que envía a su hijo a estudiar astrología, y cuando el hijo ya regresa graduado de astrólogo, el sultán le pone una pequeña prueba y entonces esconde un anillo de oro en su bolsillo y le pregunta al nuevo astrólogo que qué tenía guardado ahí en el bolsillo. Le responde el astrólogo: tienes un objeto dorado y redondo. No le responde: tienes un anillo de oro, pero porque el lenguaje astrológico nos, nos permite estar a un nivel de trabajo del hemisferio cerebral derecho, que ese objeto redondo y dorado pueden ser muchas cosas. No precisa exactamente que es un anillo, pero está muy cerca a lo que puede simbolizar. Y en esos niveles de interpretación están desde encontrar un sentido, la experiencia de lo que el alma está viviendo, o también de poder dar una explicación a cómo se siente la persona a nivel psicológico, o y descender a un nivel ya físico y encontrar materialmente qué experiencias exactas está haciendo la persona. Hasta toda esa cantidad de información nos puede permitir a través de esa parte dinámica, como los tránsitos, las progresiones, las direcciones. Y todo eso está vinculado como a unas experiencias que el alma tiene y que los seres humanos en general vivimos, y que son muy patrones de conducta o patrones que están muy resumidos en los mitos. Me gusta mucho cómo los ha sintetizado Joseph Campbell en su libro El viaje del héroe, donde él hizo un estudio de los mitos más populares de diferentes culturas, y encontró que hay un arquetipo y como unos procesos muy similares en lo que vive el ser humano. Y no solamente están en los mitos, sino nosotros mismos los estamos viviendo, sea en cómo estamos evolucionando
en nuestra área con las relaciones, en la parte afectiva, en la parte económica, en lo profesional. En alguna etapa de este viaje del héroe estamos. Cuando tenemos un tránsito importante, una progresión importante que nos está tocando algo de la carta natal, pues está invitando a ese héroe a hacer el viaje. Y ese viaje, lo resumo rápidamente, es que inicialmente el héroe está en su casa, tranquilo, donde está en su zona de confort, pero viene un llamado que le dice, mira, tienes que vivir esta experiencia. Y él le da como temor de salir de su zona de confort, y rechaza la llamada hasta que encuentra un mentor, alguien que le va a ayudar como a salir de esa zona de confort. Y viene un evento que les estabiliza y lo obliga a salir de su zona de confort. Generalmente está viviendo allá en su pueblo apacible y llega un volcán o llega una inundación que hace que tenga que salir de ahí, o un enemigo, para llegar y empezar ese viaje, eh, atravesar un umbral. Y todo este viaje del héroe lo vemos reflejado en todas las películas de Walt Disney y en los principales mitos. Él está contenido. La Guerra de las Galaxias se basa, por ejemplo, en este estilo, en este proceso del viaje del héroe. Y además estudiaron mucho del libro de Joseph Campbell para poderlo hacer. Bueno, luego que el héroe ya pasa ese umbral y tiene que estar, salió de su mundo ordinario, que ya no puede regresar a él, no hay marcha atrás, comienza a tener una serie de pruebas, encuentra aliados, encuentra enemigos, y en ningún momento tiene que enfrentar al villano, al problema, al dragón, y se da cuenta que todo lo que ha vivido y todo ese camino no ha sido sino para ese momento. Son como lo que llamamos que el destino está compuesto de muchos tejidos, y se da cuenta que todos esos tejidos lo han conducido a experimentar esa prueba máxima, donde encuentra que ese dragón o ese monstruo tiene que ver como una proyección de la parte interna de él, de su sombra. Y cuando ya lo vence, eh, le da la recompensa, encuentra el tesoro, el amor, lo que haya conquistado, y viene ese proceso de regreso al mundo ordinario, pero él ya no es el mismo, entonces ese regreso tiene que adaptarse. Eso lo vemos, vamos a verlo más adelante, con los ciclos de la luna, como en 28 años da una vuelta completa y vive todo ese viaje del héroe para volver con una sabiduría. No es el mismo, es una persona que ya encuentra una sabiduría adicional. Fíjate, Eduardo, en esa analogía que pones del viaje del héroe de Joseph Campbell, cuando hablamos precisamente de los tránsitos, son eventos externos que empujan al héroe a la acción. Cuando hablamos de progresiones, son eventos internos, toma de conciencia, apertura de algunos temas. Por ejemplo, el Sol progresado encima de Venus, hay una apertura al merecimiento, al gusto, al placer, y como tengo esa apertura interna, seguramente consigo una novia o ingreso a tener algún tipo de expresión artística o algún tipo de encuentro hacia afuera, porque dentro estoy como un imán magnetizando eso que estoy buscando afuera. Mientras que el tránsito sí es lo que acabamos de ver, ¿no? Un tránsito del año pasado de Saturno-Plutón. Bueno, tuvimos coronavirus y de todo, hubo todo un evento a nivel social que movilizó al héroe hacia una nueva situación. Exacto, y complementando lo que acabas de decir, yo tengo una progresión que viene siendo algo interno, un deseo, un estado emocional, pongámosle que estoy tocando la casa 7 o Venus, un mundo de las relaciones que me dice sal a buscar pareja o cambia esta circunstancia con una pareja. Y para que pase de deseo, de algo interno, y se exteriorice, necesita siempre el apoyo del tránsito. Por eso hay que trabajar con los tránsitos, con la revolución solar, de la mano con estas progresiones. Es que si lo miramos, el ser humano es multidimensional. Entonces tiene muchos movimientos en el mismo instante. Incluso cuando tú mencionabas que en el inconsciente el tiempo, el factor tiempo-espacio no existe. Todo lo que llega hoy, una persona se puede acordar de un evento alegre hace 30 años y vuelve y lo disfruta, lo vuelve presente, o se imagina hacia el futuro, o tiene un sueño de un evento que
no ha ocurrido en este espacio-tiempo, pero ocurre en esa dimensión del sueño y lo disfruta, aunque puede ser que en este espacio-tiempo de la tercera dimensión no lo viva. Cuando miramos la astrología y esos movimientos que están planteados, progresiones, arco solar, tránsitos, punto de la edad, estamos hablando de un ser multidimensional que se está experimentando en muchas facetas a la vez. Y esto es bonito verlo más que un tema de buena o mala suerte, es un ser que experimenta multidimensionalmente. Y lo otro que tú lo mencionaste, hace una parte, ¿no? De una parte atrás, que esto no es un tema de destino, sino también de conciencia. El libre albedrío aparece cuando hay conciencia, porque elegimos cómo vivimos las situaciones o para qué, o le encontramos un sentido. No es porque usted por qué habló y mire lo que armó el rollo tan tenaz. Eso tiene un propósito y un sentido dentro del proceso evolutivo. Y lo otro es que nada está estático, la ley de la impermanencia, todo es cambiante, cambiamos de estados, como tú que estás en Canadá y a veces tiene que soportar unos fríos impresionantes y así hay que salir a trabajar y a construir carreteras. Entonces, esa es la dinámica de la vida, Total. es dinámica. Sí, sí. Y parece inconsciente, retomando lo que tú decías, que el tiempo no existe. Recuerda la metáfora de cómo hacen que un elefante pueda, de circo amaestrado, pueda estarse quieto, atado con un pequeño lazo, una pequeña cuerda a un poste sin que lo rompa, porque tiene la fuerza suficiente para salirse y liberarse de ese lazo. Porque cuando ha sido pequeño, cuando estaba pequeñito ese elefante, lo han puesto una cadena gigantesca a un tremendo poste y intentó salirse y no pudo y que hasta que ya dijo, no, pues, cuando me ponen este grillete y aquí yo no puedo hacer nada. Así el ser humano, como ese elefante cuando esté ya grande, que le ponen un pequeño cuerda, una pequeña cuerda, no va a intentar soltarse porque en su inconsciente está en ese eterno presente como que está atado a una tremenda cadena. ¿Cuántas cosas más no tendremos que traigamos que son como piedras que vienen del pasado y que no somos conscientes de que eso es un lastre que ya no está en las circunstancias y no usamos nuestro, nuestra conciencia, tomar conciencia que eso ya no es así, que cuando percibimos ese evento éramos otros, estaba en otras circunstancias. Bueno, ¿cómo calcular las progresiones secundarias? Entonces, bueno, tenemos esta herramienta de astro.com. Es muy sencillo. En astro.com podemos encontrar también las efemérides que nos dicen cómo están los planetas día a día. Aquí está la página para los que estén interesados en bajar efemérides para una fecha especial, la fecha en que hayan nacido, para que calculen sus direcciones secundarias. Si no, también está la herramienta de AstroSeek, que nos da unas tablas de efemérides para el año que queramos. Entonces, para una persona, pongámosle que nazca el 1 de octubre de este año, de este mes. Si un bebé nace el 1 de octubre, las direcciones secundarias para ese primer año de vida coinciden con la carta natal, mientras que las direcciones secundarias, la carta, perdón, de progresiones secundarias, coincide con las posiciones de los tránsitos o del cielo en ese segundo año. Estas efemérides son la compilación de las posiciones de los planetas por cada día, cómo se van moviendo en el cielo. Pongámosle que queremos ver las direcciones secundarias de este niño que ha nacido el 1 de octubre y que queremos ver qué pasa a los 15 años de vida. Pues a los 15 años de vida vamos a mirar las posiciones de los planetas 15 días después de que esa persona haya nacido. Como el ser humano está viviendo en promedio 75, 80 años, pongámosle que somos muy afortunados y vamos a vivir 100 años, entonces nos interesa conocer las posiciones planetarias de los 100 días después de haber nacido. O si queremos ir hacia el pasado, ¿qué pasó con nuestros abuelos o antes de que naciéramos? Vamos a ir antes de la fecha de nacimiento también. Esa posibilidad existe.
De ahí que en ciertas tradiciones es muy importante cuidar al niño los primeros 90 días. Porque, digamos que si dejas caer de la cuna al niño a los 15 días, pues indicaría que a los 15 años puede haber un evento en la vida de la persona no muy afortunado. Bien, la duración de estas progresiones secundarias depende del planeta que está actuando. Como hay planetas que son muy rápidos, como la Luna, como Mercurio, hay planetas que son muy lentos, como Plutón. Entonces, si la progresión viene de un planeta de estos rápidos, pues no va a durar mucho. Si viene de un planeta de estos lentos, pues puede durar toda la vida. Las progresiones son un método predictivo muy utilizado y están relacionadas con procesos internos subjetivos del desarrollo del ser y pues está hablando de todas las potencialidades que tenemos. Para analizarlo, pues no podemos trabajarlo separado de lo que dice la carta de la promesa. Puede ser que las progresiones están hablando de vas a viajar al exterior o va a llegar el amor de tu vida, pero si en la carta natal no está esa promesa, pues se queda en expectativas. Influye mucho sobre la manera de cómo vemos el mundo y está mostrando los cambios de conciencia que están atravesando la persona. Genera más bien, como decíamos, cambios internos, mientras que los tránsitos están hablando de factores externos. Las progresiones primarias, no las vamos a ver hoy, pero están también una técnica muy poderosa, muy potente, como las progresiones secundarias. Estas progresiones primarias se relacionan con el movimiento de rotación de la Tierra y son un movimiento más simbólico, pues lo que la velocidad de los planetas es como arbitraria, mientras que las progresiones secundarias se relacionan con el movimiento de traslación de la Tierra y la velocidad de los planetas está basada en la velocidad real, en una velocidad astronómica, pues es basado en lo que diga esas tablas de efemérides. ¿Qué velocidad tienen los planetas? Entonces, Me hago un pueden- paréntesis, Eduardo, un momentico que estaban preguntando ahí que no entendían unas cosas. Entonces, mira, voy a poner aquí en pantalla por un instante cómo se sacan unas progresiones secundarias. En astro.com, una vez has hecho tu carta, te vas aquí donde dice horóscopos gratuitos, ¿sí? Todos los horóscopos de un solo vistazo. Y aquí en extensa selección de cartas, eliges tu carta y acá donde dice tipo de carta, pues le das natal, tránsitos y progresiones combinados, o si quieres solo la carta natal y progresada con carta natal y progresada. Ahí entonces él te va a calcular aquí afuera las progresiones para ese momento, para el momento que estamos viviendo en este instante 2021. Si lo queremos analizar, como tú decías, fechas específicas para atrás, si queremos ver a los ancestros, pues ponemos simplemente la fecha antes del nacimiento aquí, los años que necesito ver hacia atrás, ¿sí? O acá puedo simplemente modificar la fecha para decir, por ejemplo, en el 2030, las progresiones. Entonces ahí me lo va a calcular para el 2030, ¿sí? Muy bien, ese era el paréntesis. Si quieres ya seguir con tu presentación, adelante. Pues, listo. Yo tengo también unos PowerPoint de esas etapas para que les quede bien clarito a las personas que quieran calcular su dirección secundaria. Entonces, ahorita lo repasamos, pero estuvo muy bien la intervención, Juan Carlos. Okay. Entonces, pues miren, aquí en esta tabla vemos que la luna o la rueda de la fortuna en un solo día pueden andar 12, 13 grados, mientras que del lado opuesto Plutón en un solo día un minuto. Es realmente variable. Por eso es que en esta técnica se trabajan con los planetas rápidos, Luna, Sol, Mercurio, Marte. Y los planetas a partir de Júpiter casi no se usan porque pues no van a haber grandes cambios. Esta velocidad, esta tabla nos ayuda también a tener una idea de qué orbe voy a usar al comparar las cartas entre de la progresión secundaria y la natal o analizar los aspectos en la misma carta de progresión secundaria. El orbe es más o menos lo que pueden andar estos planetas en un día, que equivaldrían a un año de vida. Y la duración de los eventos, entonces un evento que esté causado por la rueda, pues va a durar 2 meses.
el Sol 2 años, Mercurio más o menos 2 años, Marte 5 años, Júpiter 6 años y medio, Saturno 8 años, y un evento de Plutón puede durar toda una vida, 67 años en progresión secundaria. Por ejemplo, Hicimos esa tabla, claro, ahí lo que estás diciendo, duración promedio del evento es porque estás hablando ya del orbe que está teniendo el planeta frente a ese evento, ¿no? sí, y recordemos que los planetas se pueden poner estacionarios, retrógrados, entonces este es muy variable, es algo promedio, pero para cada persona hay que mirarlo en específico. Si tú miras las progresiones, los planetas rápidos son los que producen más eventos. Y los planetas de Júpiter en adelante, pues estarán siempre en el mismo lugar durante la vida o se mueven muy poquito y no producirán eventos a menos que contacten con algún planeta que esté ahí en conjunción. Pero tú Exacto, y miras los sí, tránsitos, es al revés. Los planetas lentos de Saturno en adelante, Júpiter, Saturno, son los más contundentes, mientras que los planetas rápidos son eventos muy que pasan, la Luna, un evento que pasa en 2, 3 horas y ya pasó, pero pones a Plutón o a Urano o a Neptuno y son entre 3 y 5 años afectando una situación. Entonces hay ese tipo de polaridad, ¿no?, que se tiene en cuenta aquí entre los tránsitos y las progresiones. sí, es muy curioso. Entonces, bueno, resumiendo, como dice Martín, si vas a trabajar con tránsitos, pues trabaja con los planetas lentos, y si vas a trabajar con progresiones, trabaja con los planetas rápidos. Al mismo tiempo, una persona que tenga un aspecto cerrado de un planeta lento por progresión, pues va a vivirlo toda una vida, ¿no? Puede ser una cosa, pongámosle, de Neptuno, puede estar toda la vida alcohólico, o un evento de Plutón puede estar generándole riqueza toda la vida, por ejemplo. Las progresiones secundarias, como decíamos, tienen que ver con el sentir de la persona y son el mundo emocional, las emociones que tenemos frente a las circunstancias, a las personas que nos rodean, a los eventos que tenemos, como temor, ansiedad, rabia, amor, optimismo. Son internas. Y es también el proceso evolutivo del alma, y yendo un poquito más a nivel de sentido y espiritual, son como las experiencias que el alma escoge para evolucionar, para su aprendizaje. Las progresiones secundarias tienen una energía lunar, que al contrario de las direcciones primarias son más de carácter solar, y indican como esas experiencias que nuestra alma escoge para la evolución. Resumiendo, la que nos hablaba ahorita Juan Carlos, entonces, para calcularlas vamos a horóscopos gratuitos, extensa selección de cartas. Aquí meten los datos como el tipo de carta, el estilo, el diseño, o solamente la fecha de nacimiento. O, bueno, si ya tienen la carta y si no, le dan clic en más para una nueva persona. En este caso vamos a hacer, pongámosle, la carta de James Rodríguez, que lo utilice como ejemplo, ya que pues es alguien muy querido para los colombianos. Él nació el 12 de julio del 91, ponen ahí la fecha, la hora en que nació, el país y la ciudad. Luego le dan en tipo de carta, le van a, como dice, aquí no sé, pero bueno, el tipo de carta hay que darle progresiones secundarias y clic para ver la carta. Van a ver la carta natal. Aquí es, en tipo de carta escogen progresiones secundarias, progresiones, y ahí va a salir la carta de progresiones. Entonces aquí tenemos en el círculo interno la carta de James, y en el círculo externo las direcciones secundarias para hoy, para este momento de la vida de James. Y están las posiciones natales de la carta en azul, y en verde, al lado derecho, en la columna, tercera columna, las posiciones de las progresiones. James está cerca de los 29 años, entonces estas planetas en verde corresponden a las posiciones de los planetas 29 días después de que él haya nacido. O sea, él nació el 12 de julio del 91. Si sumamos 29 días, estaríamos viendo en las efemérides estas posiciones de los planetas. Es decir, que si ustedes quieren
a hacer su carta al día de hoy, es cuántos años tienen, y miren ese mismo número de días transcurridos a partir del momento que nacieron, y eso serían las posiciones de las progresiones secundarias, si lo hacen por la tabla de efemérides, o existe esta herramienta de Astro 10 que también se la puede dar. Tengo también la misma carta en Meridian, que para verificar yo uso varios software, y pues este tiene múltiples herramientas. Entonces, bueno, vemos en el interior la carta de James y al exterior las progresiones secundarias. Pongámosle el Sol, él lo tiene ahorita a 19 grados de Leo. Y el ascendente va por 13 grados de Aries. Esas son posiciones de progresión secundaria para hoy, para este evento. Bueno, ¿qué analizamos de ahí? ¿Cuáles son los tips, las claves para poder interpretar esa famosa carta de progresiones secundarias? Primero, pues analizar la promesa, lo que la carta contiene, ¿no? Entonces, él tiene un poco de planetas allá en la casa 6 en Leo. Dice, bueno, todo en su área de trabajo, en su área, el servicio que va a prestar va a ser algo donde va a brillar, donde va a estar en el escenario, en el spot, porque tiene todos sus planetas en Leo, que es alguien que tiene Sol en Cáncer en casa 5, o sea, muy hogareño, muy apegado a su familia, que es ascendente Piscis. Bueno, que hablaría de su modo de ser, de su simpatía. Bueno, esa es la promesa como tal. Y el segundo punto es los planetas en progresión, mirar cuáles de ellos están al inicio de un signo, entrando, porque la entrada de un planeta a un signo, cuando el planeta en progresión secundaria cambia de signo, indica una nueva vida, un cambio, algo fresco, un nuevo descubrimiento. Entonces, en la carta de James, si este Sol interno que está a 20 grados de Cáncer, estuvo transcurriendo durante 10 años por Cáncer y luego pasó a Leo. Eso indica un cambio en la vida de la persona, como que hay una fase que él no deja de ser Cáncer, solo que ese Cáncer tiene ahora unos matices de Leo. Hay una combinación de las dos cosas. Viene su primera infancia, sus primeros 10 años, como alguien que es Cáncer, que es muy importante su familia, lo maternal, muy involucrado con su vida emocional, para luego pasar a entrar a los 10 años. ¿Por qué digo 10 años? Porque el Sol está a 20 grados de Cáncer y Cáncer tiene 30 grados, como todos los signos tienen 30 grados. Entonces, 30 menos 20 da 10. Como el Sol se mueve 1 grado por año en progresiones y en direcciones, quiere decir que a los 10 años ese Leo, ese Sol pasó a Leo y ahí llegó a querer brillar, a querer estar mostrándose, a lucirse. Luego ese Sol siguió y va a encontrar por el camino a Mercurio, a Júpiter, y ahí va adelantico de Júpiter, que es toda esta cantidad de títulos y de reconocimientos que él ha logrado y ha cultivado. Siguiendo con nuestra lista de tips, de cosas que haya que mirar, pues también hay que mirar los planetas que están al final de un signo, cuáles están por salir, ¿no? En este momento hacemos un barrido, pues no habría planetas al final de un signo, ¿no? Ya el Sol que estaba al final pasó a Leo, y para que estos planetas que están aquí, Marte y Venus, que están como a mediados de Virgo, lleguen al final, pues se requiere mucho, mucho tiempo. Si hay planetas que están al final de un signo, eso indicaría que en lo que significa ese planeta, la persona está haciendo un cambio muy fuerte, cerrando ciclos para pasar a hacer algo nuevo. Hay que validar también la edad de la persona, ¿no? No es lo mismo que un Venus entre a hacerle conjunción al Sol a los 7 años, a los 20 años o a los 60 años, porque eso indicaría como que hay una etapa donde el amor va a ser muy importante en la vida. Pues si tienes 7 años, pues no te estás casando. Como a los 20 años podrías estar encontrando el amor de tu vida, por ejemplo. De ahí que es muy importante saber la edad de la persona. Analizar si los aspectos que tienen esas progresiones y esa carta están aplicativos o están siendo separativos. Entonces, pongámosle este ejemplo muy interesante en la carta de James. Él tiene Mercurio a 14 grados de Leo.
y está en un ángulo de 90 grados con Plutón que está a 17 grados de Escorpio. ¿Sí? Porque entre Leo y Escorpio pues hay 3 signos que serían a un ángulo de 90 grados, lo que llamamos una cuadratura, que implica un trabajo, una experiencia que tiene que vivir la persona. Como Mercurio está a 14 grados y Plutón está a 17, y ese Mercurio va andando hacia adelante, todavía no ha encontrado Mercurio a Plutón. O sea, todavía Mercurio no se ha posicionado a los 17 grados de Plutón. Va en camino. Ese va en camino quiere decir que lo va a encontrar cuando ese Mercurio comience a desplazarse por progresión secundaria. En algún punto va a llegar a 17 grados y hacerle la cuadratura exacta a ese Plutón. Eso es muy importante. Mirando la biografía de James, encontré que él de niño tenía muchos problemas de comunicación y de tartamudez. Esta cuadratura estaría explicando mucho de esa experiencia por la cual él ha atravesado. Y más aún, siendo que Mercurio está en Leo, que es en caída, cerca a esta crucecita negra que está ahí, que llaman el punto del infortunio, con esa cuadratura que tenemos ahí. Entonces, indicaría ciertas experiencias pues, duras y que la comunicación no se facilite para la persona. Ese es un ejemplo de lo importante que es ver si los planetas se van cerrando, si los aspectos entre planetas en la carta se van cerrando o se van abriendo. Si ese Mercurio hubiese estado después de los 17 grados, hubiese sido, no hubiera encontrado esa circunstancia tan fuerte, y estaría ya soltando, alejándose. En astrología se llama un aspecto aplicativo cuando se va a aplicar el aspecto y un aspecto separativo cuando ya se hizo. ¿Sí? Ahí en el ejemplo que tú estabas poniendo con Mercurio es interesantísimo ver cómo a los 24 años el Sol hizo una conjunción exacta con ese Mercurio, ¿no? Pero esa conjunción abrió toda esa dinámica de expresión, de darme al mundo. Seguramente como él tiene un aspecto natal, Mercurio-Plutón puede llegar a ser muy obsesivo en su expresión y por eso los problemas de comunicación que él tiene, ¿no? Mercurio-Plutón, ¿sí? Pero cuando el Sol progresado tocó a Mercurio es como si le estuviera dando internamente una necesidad de aclarar los pensamientos, aclarar la expresión, volverla más contundente, ¿sí? Totalmente de acuerdo, sí. Así es. Bueno, otro punto importantísimo es analizar si esos planetas más adelante se van a poner, si van directos o si van retrógrados, cuáles son los cambios de dirección de los planetas. Aquí tengo sacado del Meridian una tabla muy bonita que es las posiciones de los planetas de hoy para el 17 de octubre del 2021. Y si vamos a analizar Mercurio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con Mercurio hoy? Supongamos que hoy nace un bebé en este momento. Y vamos a analizar las progresiones de ese bebé que está naciendo en este momento. Aquí en esta tabla podemos saber que estamos a 17, estamos acá. Que este Mercurio está siendo estacionario. Esta tablita dice dónde está el planeta de 0 a 30 grados, ¿no? Entonces, Mercurio está en Libra. En cada signo, como les decía, tiene 30 grados. Y en el eje Y estaría a qué grados de Libra está Mercurio. Y aquí en la parte horizontal estaría la fecha en que vamos a buscar ese Mercurio. Entonces, estamos por aquí a finales de septiembre. Y si bajamos a encontrar la curva de Mercurio, encontramos que está como más adelantico, 25 grados. No ha llegado a 30, pero sí está como por allá a 26 grados. Y sí, pues hoy Mercurio, a ver qué dice aquí, alcanzó a salir. Mercurio está como hacia los 26 grados del signo de Libra y ha venido directo los últimos 21 días, ¿no? Aquí, como dice, menos 21 quiere decir hacia el pasado. Hace 21 días que está directo.
y que aquí se pone estacionario, que va a seguir hacia adelante, todo hasta octubre, retrógrado, retrógrado, y luego se vuelve a poner directo. Entonces ahí uno puede saber en la evolución del tiempo, después de haber nacido, si mis planetas van a seguir directos, si nacieron directos o si en algún momento retrogradan. Eso tiene un simbolismo que vamos a ver ahorita. Y retomando la carta de James. Bueno, entonces él nació en el 91, en julio. Cuando él nació, el Mercurio estaba directo, es esta primera línea azul que está acá. Y ese Mercurio, a los 26 días de haber nacido, se pone retrógrado. Por aquí, a 5 grados de Virgo. 26 días equivalen a 26 años. O sea, que en la vida de James, después de los 26 años, después de haber tenido el Mercurio directo, se pone retrógrado. Es más o menos acá. Y va a continuar retrógrado por bastantes años, como por 30 años más. Entonces, el área que maneje Mercurio va a tener que ser revisada, tomada más conciencia. ¿Qué significa tener un planeta retrógrado en progresión secundaria? Significa que la realización externa de lo que simbolice ese planeta, va a haber cierta dificultad, que no sea tan evidente sacarlo. Entonces, en el caso de James, Mercurio está rigiendo la casa 7, entonces en el área de sus relaciones, después de los 26 años, esa área no lo va a manejar tan fácil. Tiene como que volver sobre sus pasos, hacer una introspección. Si el planeta está estacionario, entonces indica como un periodo de quietud y hay como una dificultad en la expresión externa de lo que ese planeta significa. Es una etapa de absorción de energía y los efectos van a ser duraderos porque generalmente un planeta estacionario pues va a durar más tiempo si está haciendo contacto con la carta natal. Mientras que si el planeta está directo, pues es una realización. Se facilita la expresión de lo que significa ese planeta. Pongámosle este ejemplo. Un niño que nace con Mercurio retrógrado, bueno, puede tener ciertas dificultades en el colegio, pero si ese Mercurio en progresión se pone directo, es más favorable todo lo que es el ámbito académico y la comunicación, así que su desarrollo mental. Igualmente, si Venus progresado se pone retrógrado, va a suceder lo contrario. Entonces, en las casas que rigen, en los asuntos financieros o afectivos, pues, va a haber más dificultad. Es súper interesante que podamos ver, sea para los clientes o sea para nuestras cartas, cómo es la evolución de estos planetas en el tiempo. Bien, una clave para saber si el Mercurio o Venus se va a poner retrógrado o directo es que la separación máxima, la elongación máxima que tenemos entre Mercurio y el Sol es entre 18 y 28 grados. Es decir, que si Mercurio está por allá llegando a los 28 grados y va directo, tiene que regresarse. Igualmente para Venus, que la separación máxima entre Sol y Venus es de 45, 47 grados. Es decir, que si el ángulo que forman el Sol y Venus está por ahí cerca de los 45 grados, quiere decir que ese planeta está próximo a retrogradar. Mientras que para los planetas lentos hay otra técnica para saber, ya la vamos a ver más adelante, si van a cambiar de dirección. ¿Qué otra cosa es interesante saber en la parte de las porciones secundarias? Es los tránsitos de la luna progresada sobre el sol natal. Esto indica que va a haber como un reseteo importante en la vida de la persona. Es un renacimiento. Si la luna en progresión pasa sobre el sol natal, entonces es un reseteo de lo que significa ese sol. Si es la carta de un hombre, puede significar la llegada de una mujer o el encuentro con lo femenino en el hombre o su lado maternal, por ejemplo. Mientras que si el ascendente o el medio cielo se para encima de un planeta de la carta natal, esto va a activar ese planeta de la carta natal. Recordemos que
En progresiones, el ascendente y el medio cielo se mueven a razón de 1 grado por año. Ya han visto que los planetas se mueven según la velocidad de las efemérides, mostrada en las tablas de efemérides. Para las casas y el medio cielo se mueven 1 grado por año. Más específicamente se utiliza algo que se llama la clave Nibot, que es como sacar un promedio de a qué velocidad se mueve el Sol. El Sol se mueve 360 grados en 365 días. Si dividimos 360 entre 365 nos da esta famosa clave Nibot. Generalmente los software nos van a pedir cómo queremos que se calculen las casas en la carta natal de progresiones. Los tránsitos de la luna progresada sobre la luna natal también son importantes. Generan cambios importantes en lo que significa la luna natal. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. La luna progresada por casa es de los puntos más claves a analizar en esta técnica de progresiones secundarias. Es importante saber por dónde va la luna en mi carta natal, porque eso indicaría una toma de conciencia en el ámbito de vida donde la luna esté pasando. Son como actitudes subconscientes y hay que ponerle atención a esa casa. Revela lo que le preocupa a la persona en ese momento. Si pasa por una casa angular, quiere decir que estamos en un periodo de actividad. Si pasa por una casa sucedente, es un periodo de consolidación, de construcción. Y si pasa por una casa cadente, pues es un periodo de transición que se va hacia nuevas experiencias. Miramos este ejemplo interesante. Pamela Anderson nació el 1 de julio de 67 y tiene el Sol a 8 grados de Cáncer, casi 9 grados de Cáncer. ¿Cuánto tiempo transcurre ese Sol de 8 grados de Cáncer para llegar a Leo? Si pues Cáncer tiene 30 grados y está a 8 grados, pues serían 22, ¿no? 30 menos 8, 22. Es decir, que a los 22 años, su Sol Cáncer pasó a ser Leo. Es algo similar a como la carta de James, solo que a James le pasó a los 10 años, a Anderson le pasó a los 20 años. La importancia de la edad. Entonces, pues miren ustedes que a los 22 años, Pamela no era una persona conocida. Y en el 89, que era cuando tenía sus 22 añitos, se va a una Jumbotron con esa camiseta que sale allá en la foto, a un partido de fútbol. Y estaba luciendo una publicidad de una cerveza. Le llamó la atención a la compañía cervecera y la contrató como su modelo de portavoz. Y este fue como el momento que salió a ser una figura reconocida, a encarnar ese Leo que tiene ella. Y pues después viene, bueno, lo que ya conocemos, que se volvió, hizo audición para la revista Playboy y bueno, pasó más que ser una persona más que reconocida. Otro ejemplo interesante. En esta carta tenemos, ya les voy a decir de quién es, pero para que hagamos un poquito de ejercicio, de análisis, miremos que en esta carta hay algo que causa mucha atención y es la conjunción tan cerrada que tiene de Marte con Neptuno, ¿no? Marte que indica el guerrero que somos, cómo vamos a buscar nuestros objetivos y también tiene una connotación de la sexualidad, con Neptuno, que indica pues las cosas escondidas, o también lo que llamamos en el inconsciente, lo que no es muy claro. Entonces este es un hombre que tiene Marte conjunción Neptuno. Y además, esa conjunción de esos dos planetas está en ángulo de 90 grados, en cuadratura, con la cúspide de la casa 10, que es como con las cosas públicas, con lo que es mi profesión, la proyección social. Tiene el Sol en Leo, la casa 11, que dice que es una figura bastante pública. Pues miren ustedes que por progresión, cuando este medio cielo llega al Sol, medio cielo, al Sol natal, lo que estaba aquí a 5 grados de Cáncer, llega aquí encima del Sol natal,
descarga como esa potencialidad que tiene ese medio cielo. Que veamos que tiene las cuadraturas con Neptuno y con Marte, que no son muy benéficas. Y además, en ese mismo momento, por progresión, la Luna está atravesando la casa 7, que es la casa de las relaciones, de la pareja. Y esa Luna natal, esta persona la tiene en la casa 8, que pues indica la casa de la transformación, la casa también que existe, de la sexualidad. Y la tiene opuesto a Venus en Escorpio, que incrementa esa connotación de la parte sexual. Pues, ¿qué sucedió y quién era esta persona? Pues en ese momento fue el caso de Mónica Lewinsky, que afectó tanto al expresidente. Pues, exactamente en el 1998, después de que Clinton negó que hubiese tenido las acusaciones que tenía con respecto a Mónica Lewinsky, tuvo que pedir perdón y admitirlo. Retomemos aquí la carta natal. Marte conjunción Neptuno, es esa parte que involucra la sexualidad en el ascendente. En cuadratura con el medio cielo, indica que pues, las cosas que estás haciendo se vuelven muy públicas, y más aún que este Sol, pues en Leo, es una figura súper pública. Entonces, cuando el medio cielo llegó al Sol, se disparó esa cuadratura que tiene Marte con el medio cielo y Neptuno con el medio cielo. Interesante, ¿cierto? Bien, les decía que la luna, cuando pasa encima de nuestra luna natal, también son momentos muy importantes. Esta es la carta de una cliente, donde a los 28 años de edad, la luna en progresión secundaria vuelve a su posición natal, porque pues, es un ciclo de 28 años, y esa luna la tiene en Tauro, en la casa 5, que es la casa de la creatividad, la casa de los hijos. ¿Qué pudo haber sucedido? Pues en ese momento tiene su primer hijo esta persona. Podemos también mirar las progresiones en la carta de un país. Aquí tenemos la carta de Argentina, y al exterior tenemos las progresiones del 2001, cuando estuvo el evento del Corralito en Argentina, donde las personas perdieron sus ahorros en el banco. Pues primero, como les decía, hay que mirar cuál es la promesa de la carta. Entonces, en la carta natal de Argentina, tenemos que en la casa 2 está Urano, que aquí puse un roller coaster, que es como esa expresión que yo lo asocio a la parte uraniana, de que hay subidas y bajadas, que hay toda clase de cambios, de la montaña rusa. Entonces, ese Urano en casa 2 es una montaña rusa en la vida económica de Argentina. También tenemos a Neptuno, que habla de especulación, de ese tipo de eventos, en cuadratura con Plutón, que son transformaciones, crisis fuertes. Pues mira que cuando en el 2021 Urano iba por 13 grados, Urano en progresión, iba por 13 grados de Sagitario, es el punto medio entre Urano y Neptuno, por la casa 2 de Argentina. Y en ese momento, Plutón en tránsito iba también por 13 grados encima de ese Urano. Es decir, podemos comparar también los planetas en tránsito con los puntos de progresado, ¿no? En este caso, 13 grados es el Urano progresado argentino. Y teníamos, para remate, en el lado opuesto de Plutón estaba Saturno, allá por 11 grados, también haciéndole oposición a ese Urano, haciéndole oposición. Era como doblemente afectado. Ese es un ejemplo de cómo podemos trabajar con tránsitos versus progresión secundaria. El sol Vámonos. progresado encima de la luna, ¿no? Poderoso. El sol progresado acaba de pasar encima de la luna, Mm, afecta también a toda la población, ¿no? mm. Bien, el ciclo de la luna, como les decía en la carta anterior, para que dé la vuelta completa, son 28 años. ¿Por qué? Porque en 28 días la luna da una vuelta completa
alrededor de la Tierra, generando las 4 fases importantes del ciclo de la Luna. Serían la Luna nueva, la Luna cuarto creciente, la Luna llena, la Luna cuarto menguante. Este ciclo lo podemos trabajar también en la Luna progresada y está dando datos súper importantes en la vida de la persona. Pues pongámosle en la carta de James. Cuando él nació, la Luna estaba un poquitín adelante del Sol, o sea que días anteriores a que él naciera, había habido una Luna nueva. Aquí este símbolo amarillito está diciendo que en el 90, él nació en el 91, en el 90, por progresión secundaria, hubo una Luna nueva, en la casa 5 de él. Eso está hablando de sus orígenes, de las experiencias maternas, de un contacto muy fuerte con toda la parte ancestral, con su mamá. Y al exterior tenemos ese ciclo de 28 años de la persona, donde aquí en la línea 5 estaría la luna creciente, o sería cuando esa luna que se movió por dirección secundaria le hace 90 grados al sol. Eso fue en el 97. Luego, luna llena le ocurre en el 2005 y para el cuarto menguante en el 2012. Y el regreso a la luna nueva ocurrió el año antepasado, en el 2019. En los puntos donde esos cambios de fase suceden, nos está dando información importantísima de la vida de la persona. ¿Qué es esa información que nos puede dar? Entonces, si hay una luna nueva, eso sería como una semilla que se siembra. Está preparándose algo nuevo, es una acción que está comenzando. Y que ese ciclo va a durar 28 años. Y si la luna nueva pasa antes de que la persona haya nacido, pues está describiendo las raíces, los arquetipos, como en el caso de James, que estaría en Cáncer, la casa 5. La luna creciente, esa fase, está indicando un periodo de crecimiento. Generalmente casi siempre es una crisis que está viviendo la persona cuando le llega el momento de esa luna creciente. Es una decisión importante que tiene que tomar, un reajustamiento y un momento crucial en la vida. Además, muy fértil, ¿no? Sí, cuarto creciente da como mucha fertilidad. Sí, sí, es la plantica que está haciendo toda la fuerza para poder salir y vivir lo suficiente para poder generar frutos. La luna llena, el ángulo de 180 grados que está opuesta al sol, indica que hay una realización, se están recogiendo frutos, es la madurez, el éxito, el producto está terminado, estamos recolectando la cosecha. Mientras que 7 años más tarde pasa al cuarto menguante y es una fase de reorientación, pero esta es una crisis más consciente y viene a determinar que hay cosas que hay que dejar en el pasado, que hay que soltar, y tiene ya más comprensión de las metas, hay más luz, hay más conciencia. En esta fase no se recomienda iniciar cosas importantes o tomar decisiones importantes porque es una fase de ajustamiento donde más bien estamos preparándonos para empezar un nuevo proyecto, estamos como recogiendo y limpiando el terreno para volver a sembrar. Aquí a la derecha pues tenemos cómo pasa este proceso con las plantitas, ¿no? Aquí a 0 grados la luna nueva, se siembra la semilla, 90 grados pues ya la planta ha crecido, pero tiene que hacer un esfuerzo grande para ajustarse para terminar su periodo de desarrollo. A la oposición, a 180 grados luna llena, donde ya recoge sus frutos. Y todo este periodo se llama disseminating, que sería hasta el cuarto menguante, es recoger frutos de toda la cosecha que hubo. Y el último ciclo, cuarto menguante, pues es preparación para sembrar el terreno para un nuevo ciclo, a lo que se viene, una gestación. En ese proceso de la luna por progresión que dura 28 años, es importante ver en qué signo y en qué casa ocurre esa lunación. Por lunación estoy llamando
a luna nueva, cuarto creciente, luna llena o cuarto menguante. Todas estas fases de la luna que se vienen siempre están relacionadas con lo que pasó en la luna nueva, en la casa en donde se dio. Y los aspectos que haga la lunación, o sea, ese punto donde ocurre ese cambio de fase, son importantes. ¿A quién toca? ¿Qué planetas la carta natal toca y en qué casa se ejecuta? Los eventos originados por la luna nueva pueden ocurrir un año antes o un año después de que sea partido. O sea, no es exacto cuando se da esa lunación, sino puede estar con un rango de un año de tiempo. Como les decía, ahí es importante saber en qué casa ocurre, porque la casa nos está dando el ámbito por donde ocurre, ¿no? Si es en la casa 1, pues sería en la personalidad, en la 2 en la parte económica, en la 3 el ámbito de los estudios, en la 4 es en el ámbito del hogar, en la 5 en el ámbito del amor de los hijos que están ocurriendo los eventos, en la 6 es en el trabajo, en la 7 sería todo lo relacionado con las sociedades, en la 8 con procesos de transformación, en la 9 con búsqueda de un sentido, el encuentro de un maestro, un proceso de aprendizaje superior, en la 10 estaría hablando de la profesión y de nuestra proyección social, en la 11 de experiencias con amigos, y en la 12 en circunstancias de cosas de limitaciones o de encierros o de tomas de conciencia interior. La luna progresada, en el caso de James, en el ejemplo que estamos viendo, la primera fase que él vivió fue pues la fase de cuarto creciente, que era cuando tenía 6 años, en 1997, y que ocurrió a los 25 grados de Libra. Si vamos a ver en la carta de James, 25 grados de Libra, ¿dónde está? Pues este cuadradito que está acá, pues nos dice que está en la casa 8, que es la casa de las crisis, de los miedos, de las confrontaciones, de las pérdidas. De seguro que los 5, 6, 7 y 8 años, pues no debe haber sido fácil esa época de niño. Tuvo que confrontar pues muchos retos, de seguro relacionados con problemas de comunicación y de socialización y de relaciones con el otro. ¿Por qué? Porque pues cae en el signo de Libra y en la casa 8. Luego viene a los 7 años después, la siguiente lunación, que es la luna llena, en el 2005, donde veíamos que la luna llena era un proceso donde se recogen frutos, donde hay una realización. ¿Qué realización tuvo James? Entonces, tenía 14 años y se dio esa lunación a 3 grados de Acuario en la casa 11. Por la biografía sabemos que, bueno, se traslada a Medellín y debuta en el Envigado Fútbol Club y pues es casa 11, de seguro que fue una época de amigos, de cambiar de amigos, de compañeros, de viajes en compañía de amigos, de nuevas esperanzas, de viajes en grupo. Y pues por ese periodo es que fue reclutado jugó con la selección de fútbol sub-17 para la clasificación. No clasificó Colombia, pero pues estuvo en los partidos para la clasificación del Mundial de Corea del Sur. Dígame si para un muchacho de 14 años no es toda una realización para comenzar a trabajar a ese nivel. Cuarto menguante, 7 años más tarde vive ese cuarto menguante, es en el 2012, ya tenía 21 años y ocurre a 10 grados de Tauro. Bueno, 10 grados de Tauro, ¿dónde lo vemos? Es aquí. El cuarto menguante, 10 grados de En la Tauro. 3. Aquí, sí. Antesito de llegar a la casa 3, en la casa 2, estaría hablando de su economía. Y les decía que cuarto menguante, pues es una fase de reorientación. Entonces, 2011, 12, 13, cambios en la economía importante. No hay que tomar decisiones importantes porque pues es de reajuste de tiro. Y lo que pasa entre 2012 y 7 años más tarde, pues va a ser de reajustar porque está preparando el terreno, gestando algo importante que se va a venir. En esa época, pues fue la fase donde hubo el traspaso al Mónaco por 45 millones de euros. Pues, en esa época fue uno de los traspasos más costosos de la historia de la Liga Francesa. Y pues ya podemos imaginar pues que fue un periodo de mucha bonanza para James, porque es casa 2.
Y pues también ahí comenzó algo de las diferencias que tuvo con sus entrenadores, ¿no? El cuarto menguante es un periodo de reajustes. Y la última fase que él ha vivido fue recientemente en el 2019 con 28 años, que ocurrió a 16 grados de Leo, o sea, por aquí a finales de la casa 5, no, perdón, en la casa 6, en conjunción con Júpiter, exactamente. Entonces, imagínense esa belleza de tener una lunación en conjunción con nada más y nada menos que el planeta Júpiter, que lo tiene allá fuerte, fuerte, fuerte en Leo. Pues es un periodo de lucirse. Comienzo de un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque pues es luna nueva, cambios en lo laboral. Evidentemente, pues en 2019, pues, después de que el Bayern de Múnich no lo usara como opción de compra, tuvo que volver al Real Madrid y tuvo bastantes éxitos, por ejemplo, en el partido con el Real Valladolid, no, con el Bayern de Múnich, que hizo tremendos goles, 3 goles. Pero también, como eso está ocurriendo en la casa 6, y su casa 6 decíamos que tiene ahí al infortunio, que tiene a Mercurio en cuadratura con Plutón, pues ahí hubo también problemas de lesiones. Aquí combinamos mucho de cómo está la promesa de la carta, ¿no? Y lo otro que vemos ahí, al estar pasando la luna por encima de Mercurio y en Leo, él está haciendo oposición a Saturno. Él tiene Saturno opuesto a Mercurio. Esa oposición que se ve ahí, Saturno tiene que ver, está en la casa 11, que puede ser los maestros, los compañeros, y Saturno de base tiene que ver con las reglas, con las leyes, con la autoridad, y de las cosas que la prensa critica de James es el conflicto que ha tenido con sus entrenadores, con los directores técnicos. Eh, Este análisis de estos procesos de luna los haces en referencia al sol natal, ¿verdad? No al sol progresado, al sol natal. Se pueden hacer los dos. En este caso, de los 28 años, es con referencia al progresado. O sea, sol progresado con luna Con progresada. luna progresada. Ok. Hay Sí, otro, y son las hay otro fases. ciclo. Aquí estaban preguntando cómo saber en qué fase nací. Es sencillo. Si tienes un sol conjunción luna cuando naciste, naciste en luna nueva. Si tienes un sol en la cuadratura, en la primera cuadratura, cuarto creciente. Si naciste en luna llena, pues estás haciendo sol oposición a luna. O en cuarto menguante, si la luna está llegando al sol nuevamente en cuadratura. Sí, exacto. Si no, pues hay algunos software que pueden dar este ciclo, pues, si no, uno va buscando dónde se van haciendo, moviéndola en tiempo, sabiendo que cada fase dura 7 años, puede uno ir ubicando en qué fase está. Bueno, en este ciclo que está viviendo actualmente de Luna Nueva, James, pues entonces pues, ha habido muchos cambios. De los últimos ha sido en el 2020, el año pasado, hubo el traspaso al Everton Fútbol Club, y en el 2021, este año que recientemente hubo el traspaso al Ryan. Pues todo eso está pasando en Leo, pues va a ser muy público, va a ser en donde va a haber mucho protagonismo. eh, y como les ¿Cuál decía, programa, en qué software estás calculando esas fases? Esto viene del Meridian. El Meridian Meridian. tiene una opción que Meridian, sí. dice ciclo Sol-Luna y te va diciendo en dónde va en qué año y en qué eh, parte de la carta natal están sucediendo cada una de las diferentes fases. Los tránsitos también deben de estar acompañándose a las direcciones, o sea, uno debe analizar las dos cosas, tránsitos y progresiones, no hay que tener independencia de los dos, porque las informaciones se complementan. Entonces, pongámosle para el 2021, ¿qué tránsitos estamos viendo para James? Me llamó la atención que este año está James viviendo el retorno de Saturno.
Saturno le hace exactamente su conjunción al Saturno natal por aquí a finales de enero. Y luego ese Saturno le va a hacer la oposición a la Luna. Está aquí a 8 grados de Leo. Y pues está disparando esa oposición natal que tiene Saturno-Luna, que les decía tiene que ver mucho con los conflictos con la autoridad. Y pues es esa lucha entre el ego, el querer lucir frente a la parte de Saturno, de esa restricción. Y ese Saturno yo lo veo muy representado por todas las figuras de autoridad de los directores técnicos de los diferentes equipos donde él ha estado. Entonces, al estar Saturno pasando encima de Saturno natal, estaría activando ese conflicto con la autoridad muy fuerte el año pasado y este año en la vida de James. Adicionalmente, tenemos que Urano le ha estado haciendo cuadratura a la luna natal. Ese Urano en cuadratura natal, pues indica también unos cambios muy fuertes a nivel de vida, de hogar, de viajes emocionales en la vida de James, ¿no? Entonces, los tránsitos del 2021, ese retorno, la oposición a la Luna, el Urano cuadratura Mercurio, estarían haciendo una T cuadrada fuerte que indicaría que este año no es un año fácil en la vida de James, a pesar de que tiene que viene de una lunación que indica un nuevo ciclo, está comenzando ese nuevo ciclo con dificultades. Bueno, eso era lo que les tenía para No, mostrarles pues tremenda progresiones clase secundarias. magistral, mi querido Eduardo. Eduardo, muy interesante porque este tipo de movimientos permite ver temáticas de fondo, ¿no? Aunque son circunstancias externas, son desarrollos, aprendizajes. Tú señalabas en el caso de James, esos movimientos están hablando de, él tiene el nodo norte en la casa 11. Si él no se integra a lo más grande, a la casa 11, al grupo, pues su sol en el nodo sur, creyéndose el centro del escenario, pues no lo llaman ni a la selección Colombia. Entonces ese paso de Saturno, como tú bien lo señalas, pues está hablando de una necesidad de humildad, de reconocer que él no es el centro del escenario, que puede ser muy bueno. Y también los ciclos de Saturno nos hablan de que todo tiene su tiempo, que fue lo que tú primero nos planteaste. Todo tiene tiempo, hay un tiempo de expansión, pero cuando Saturno llega sobre Saturno dice, estamos cerrando una temática. En la carta de él, el punto de la edad, entrando a la casa 6, ya está en oposición a Saturno, es decir, que está entrando en una fase de maduración, bloqueo, que le dice, no eres el centro, hay otras personas. Claro, él es muy talentoso, está jugando, ganando mucho dinero, pero su necesidad de ser la estrella principal, Saturno le está enseñando que es necesario que no se considere el centro del universo, sino que el nodo en la casa 11, hay muchas más personas alrededor, hay más soles alrededor, él es uno, pero no es el único. Total. Sí, lo que dice Martínez es precisamente lo que dice la prensa de por qué no lo convocaron para jugar la Copa América este año. Exactamente lo que estás diciendo. Eso no es bueno ni es malo, ¿no? Porque a veces cuando uno ve estos movimientos se dice, uy, es que ese Saturno, uy, es que tal cosa, ¿no? Por eso tú titulaste, son procesos de desarrollo evolutivo del ser, que no es lo que el ego quiere. El ego quiere una cosa y el desarrollo evolutivo que trae nuestra conciencia va determinando otros aspectos. Muchas gracias por la charla, hombre, es una charla muy técnica. Algunas de las personas que participan pues dicen que van a volver a ver el video y es muy estimulante en ese sentido para que lo vuelvan a ver, estudiar y amplíen el conocimiento de tránsitos, progresiones. Y gracias por tu análisis tan metódico, cuidadoso y sistemático con poner ejemplos prácticos y verificables. Con Hemos- muchísimo cariño, con mucho gusto, pues esta es nuestra pasión y pues quería compartirlo con toda la comunidad astrológica para que estemos en esa red de intercambio de conocimientos. Gracias por la invitación, de verdad, aprecio mucho. Fue muy agradable compartir con ustedes. Una ponencia magistral, mi querido Eduardo, y
a nuestros oyentes, así hayan muchas cosas técnicas, no se afanen, para eso hay tiempo. Acabamos escuchando, esto queda en una grabación, si quieren repasarlo, si quieren mirarlo, pero la idea precisamente para ir desenrollando nuestro pensamiento astrológico es ir escuchando términos, gente que sabe mucho del tema, como Eduardo, para que se vayan ampliando los horizontes y ir adaptando el oído y la visión para cada uno de estos temas. Ahí vamos a ver que con el tiempo esta semilla astrológica se va gestando y se va dando. Mm. Muchas gracias, Eduardo, y esperamos tenerte de nuevo por estos Claro que lados. sí. Por supuesto. Ujú. Ya veremos en una próxima ocasión encontrarnos Bueno, y pronto. Eduardo, ¿dónde te ubican? ¿Estás en Canadá? La gente que está en Canadá, que está interesada en ¿Qué servicios ubicarte. ofreces? ¿Ofreces Sí, consulta? ¿Ofreces? consultas con mucho gusto, hago consulta, pues desde hace ya 30 años estamos haciendo consulta. Le enfoco mucho con coaching con programación neurolingüística y me encanta mucho el tema de la predicción. Pueden escribir a eduardoceli@hotmail.com o Facebook o por Instagram, ahí están. eh, y hacemos intercambio. También tengo cursos, pronto voy a dictar un curso de proceso, de técnica de interpretación, donde vamos a ver tránsitos y progresiones también. Para los que estén interesados, me pueden escribir a esa dirección. Debajo en la Re- descripción del video de YouTube y aparecen todas las redes de Eduardo y también el WhatsApp, el enlace directo para el WhatsApp. Entonces, las personas interesadas lo pueden contactar allí. Van a encontrar debajo de este video en YouTube. Genial. Felicidades. Buena Bueno, semana para Eduardo, todos. muchas gracias a Bueno, ti y a muchas todos. gracias. Feliz Hasta la noche. Muchas próxima. gracias a Feliz todos noche. nuestros oyentes. Cuídense todos. Vemos.